Hoy, profesor, vamos a hablar sobre nuestro proyecto de la trigonometría en el área de la construcción, junto con Valentina Cayo y yo, Héctor Arvides. Comenzamos con el contexto y la problemática. Nuestro contexto vendría siendo el correcto uso. ¿Por qué se debe ocupar el correcto uso de la trigonometría en el área de construcción? Porque al ejecutar mal, esta vendría siendo la problemática, ejecutar mal la trigonometría podría generar procesos en el replanteamiento, en la correcta pendiente o el mismo proceso de construcción de la edificación podría verse afectada por una mala trigonometría realizada en el proceso de la base de la construcción. Nuestro objetivo vendría siendo buscar la correcta aplicación de la trigonometría en el área de la construcción mediante lo que se va a mostrar en el proyecto, y nuestras preguntas son: ¿cómo realizar un replanteamiento adecuado? ¿Cómo construir una edificación correctamente? ¿Cómo calcular adecuadamente el área de una manzana? Y el cálculo adecuado de la distribución de pesos de puente. Nuestra metodología de trabajo, nuestra bitácora, se realizó desde la etapa 1, se realizó desde el día 12 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Comenzando desde el 13 de noviembre, la etapa 2, uso de evidencias, hasta el 19 de noviembre, finalizando esta con la corrección mediante los errores que tuvimos. Y la etapa 3 se realizó desde el 20 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Esta tendencia de preguntas que serían cómo el correcto replanteamiento de la trigonometría y cómo calcular adecuadamente el área de una manzana. Para calcular correctamente la trigonometría en el replanteamiento necesitaríamos los datos de las coordenadas este y norte del punto A y punto B. Así poder formular la respuesta una vez formulada este 2 menos este 1 elevado al cuadrado más norte 2 menos norte 1 elevado al cuadrado. Agruparemos estos datos en una división y las multiplicaremos tangente menos 1 más estos resultados de este y norte. Continuando con el cálculo adecuado del área, hay que aclarar que este cálculo está diseñado, destinado a un área rectangular, ya que la poligonal es otro tipo de cálculo. Acá, para calcular un área, simplemente necesitarías el ancho y el largo. Una vez tenido el ancho y el largo, tendrías que multiplicarlo simplemente para que te dé el resultado. Hola, profesor, yo soy Valentina Cayo y estas son mis preguntas, que sería cómo calcular correctamente una edificación y cómo el cálculo adecuado para la distribución de un peso de un puente. Para la primera tenemos que utilizar la tangente, que sería el cateto opuesto dividido la adyacente. También se utiliza el teorema de Pitágoras, y para el tema del puente se utiliza f de x igual a f por coseno y f de x igual a f por 100. Eso se utilizaría. Y la siguiente. Okay, ahora lo que nosotros hicimos fue poner en mi caso yo puse tres problemas relacionados con el tema de la tangente, el teorema de Pitágoras y el tema del puente. Y mi compañero en la siguiente va a responder esa pregunta. Ya, partamos con la primera, que dice: un maestro de obra necesita comprobar si un muro forma un ángulo recto con el piso. Mide un lado rectángulo y obtiene 3 metros, y en el otro mide 4 metros. Para verificar la escuadra, calcula la diagonal. En este caso tenemos que calcular la diagonal. Ahora, profesor, le voy a explicar cómo sería el resultado, y sería utilizando el teorema de Pitágoras, que sería D igual a raíz L elevado más D. Entonces, reemplazamos y sería D es igual a 3 elevado más 4 elevado, y eso nos daría D igual a 9 más 16, y esto nos daría la cuadrada de 25, que sería 5. Eso quiere decir que la diagonal mide 5, por lo tanto sí cumple la regla de 3, 4 y 5, por lo tanto el ángulo sí mide 90 grados, el ángulo es de 90 grados, lo que significa que el muro está correctamente. Continuando con el siguiente que tenemos aquí, ahora vamos con el número 2. Un trabajador necesita calcular la altura a la que se debe llevar una rampa para cumplir con el diseño.
sabe que la rampa avanza a 6 metros horizonte y tendrá un ángulo de inclinación de 10 grados. Listo. Ahora aquí les voy a mostrar cómo sería la respuesta de la segunda. Aquí tenemos que usar el tema del seno y coseno. En este caso utilizaremos la tangente, que sería lo que sería igual a h, dividido d, h por la altura y la d es de la distancia. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Okay? Ahora tenemos que reemplazar. Entonces tenemos que h es igual a d por la tangente. Nos daría de nuevo h igual a 6 por la tangente. En este caso reemplazamos por los 10 grados, ya que el ángulo de inclinación es el de 10 grados, y eso es lo que tenemos que sacar. Entonces tenemos que h es igual a 6 por 1,176, lo multiplicamos, nos daría 1,056 metros, y la altura aproximadamente de la rampa sería de 1,6 metros. Esa sería la altura de la rampa, si lo simplifico. Sí. Ahora, profesor, le voy a responder la pregunta elemental, que sería: un puente tiene un amigo que recibe una fuerza de 500 y un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Tenemos que calcular el componente horizontal y vertical de la fuerza. Ahora le voy a mostrar el cálculo. Ahora, profesor, le voy a mostrar cómo sería el tercer cálculo, que sería: ponemos f de x, que sería la fuerza, igual a f por el coseno y aquí vamos a poner que f de x es igual a f por sin. Ahora reemplazamos y sería f de x igual a los 500, a los 5000, perdón, 5000, por el coseno, que en este caso sería el ángulo de 30, que eso sería igual a 5000 por 0,866, que eso sería igual a 4330. Ahora vamos con el FI, que sería la otra parte. Entonces tenemos los 5000, lo multiplicamos por el 100, sería igual a 30 grados, nos da 5000 por 0,5, que entonces es igual a 2500. Entonces tenemos que f de x es igual a 1300 y f de y sería los 2000. Y aquí estarían los cálculos de la parte horizontal y la parte vertical que nos pedía. Ese sería el ejercicio. Bueno, profesor, compañera, había mencionado, seguiremos con mis preguntas, siendo esta el replanteamiento en terreno. Nuestra situación será el replanteo en terreno. Tienes un punto de base de coordenadas conocidas, punto A, punto norte, norte y este, punto B, norte y este, y debemos replantear el punto B, cuyas coordenadas son las siguientes. Y se nos pide calcular la distancia entre punto A y punto B, el ángulo y la dirección. Ahora vamos a proceder a seguir el ejercicio manualmente. Comenzaremos, ya tenemos los datos anteriormente escritos en el cuaderno. Comenzaremos restando norte 2 menos norte 1, que nos vendría dando un resultado de 20. Luego seguiremos restando este 2 y de este 1, que nos daría un resultado de 35. Lo cual seguiremos a encerrarlos en paréntesis a cada uno y elevarlos al cuadrado. Sumarlos y la raíz cuadrada, lo cual nos daría un resultado de 40 más 1225, lo cual lo sumaremos, esto tiene que ir en paréntesis, o sea, en raíz cuadrada, lo sumaremos y nos dará un total de raíz cuadrada de 1625, lo cual total nos daría de 40 grados o 31 metros.
Siguiendo, seguiremos con la ángulo de la dirección, lo cual buscaremos los resultados anteriores que vendrían siendo 20 y 35 y los elevaremos a tangente. Tangente, entre paréntesis, lo diremos 35 por dividido en 20, lo cual nos daría un total de 60 grados, si no me equivoco, punto. Acá anteriormente lo habíamos realizado en GeoGebra, que nos daría un total de 60.26. Y eso. Siguiendo, seguiremos con la ángulo de la dirección, lo cual buscaremos los resultados anteriores que vendrían siendo 20 y 35 y los elevaremos a tangente. Tangente, entre paréntesis, lo diremos 35 por dividido en 20, lo cual nos daría un total de 60 grados, si no me equivoco, punto. Acá anteriormente lo habíamos realizado en GeoGebra, que nos daría un total de 60.26. Y eso. Ahora nos vamos a presentar el tema de resumen. En mi caso, cómo construir una edificación correctamente, utilizamos diagonales y cuadras, el teorema de Pitágoras, trigonometría, calcular desplazamiento y fuerza, el semicosseno, la fórmula de la altura y distancia sería h igual a d por tangente, y las pendientes sería la fórmula pendiente, porcentaje, altura dividida en distancia por 100. Ya el tema del cálculo de codo del peso de un puente sería peso, volumen por densidad más carga de vigas, que sería F por cosseno y F por 100, que ya lo explicó anteriormente. Siguiendo con el esquema de resumen, yo hablaré sobre mis fórmulas ocupadas para mi replanteamiento y mi cálculo de manzana. El cálculo de manzana, como anteriormente se dijo, simplemente es la multiplicación del largo y el ancho, y eso nos daría un total del metro cuadrado. Siguiendo con cómo se realiza un replanteamiento adecuado, este se ocupa mediante las coordenadas de dos puntos, punto A y punto B, mediante la coordenada este y norte, y luego para el posterior finalización tendríamos que tomar la tangente y dividir el este y el norte. Conclusión, para construir correctamente, el tema de la trigonometría y el teorema de Pitágoras es bastante importante porque así podemos construir correctamente una edificación sin ningún problema, y obviamente también nos sirve para verificar que al momento de que ya se haya construido esté todo exactamente como se debe. Por ejemplo, no sé, que una pared tenga el ángulo correcto, que esté recta, etc. Y ya como reflexión, el cálculo en el área de construcción, la trigonometría tiene su función. En la trigonometría tiene distintas funciones en el área de la construcción que son bastante importantes. Si queremos calcular, como anteriormente dije, por ejemplo, el ángulo de una pared, o si está correctamente distribuido el peso de un puente, etc. A continuación continuaremos con el mapa de impacto. Yo voy a explicar en mi caso la trigonometría en el área de construcción. En este caso influye la estabilidad de estructura, que tiene que ver, como anteriormente lo he dicho, del tema de que la estructura esté estable. Y luego está el comportamiento de las estructuras, cómo se comportaría la estructura, y aquí influye el tema de la trigonometría. Y a continuación va a explicar mi compañero cómo funciona la trigonometría en su caso. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, yo hablaré sobre la trigonometría aplicada en mi área. Trigonometría pasaría por el área de construcción yéndose al área de la esquema. En la área de esquema aplicaríamos la trigonometría especialmente para el replanteo y el cálculo de área. Por eso terminé este proyecto de la trigonometría en el área de la construcción, y quería agradecerle al profesor por su tiempo y muchas gracias por su atención. Y esto sería un final. Gracias, profesor, por ayudarme a entender este tema. Y este sería el final de nuestro proyecto.